Bienvenidos de nuevo, vecinos y amigos de nuestro Valle del Guadalhorce, a otro vuestro programa dedicado a nuestro patrimonio y nuestra cultura. Que como sabéis tenemos, a pesar de que tocamos una temática muy variada, tanto literaria como histórica como artesanal, tenemos un especial gusto por nuestras raíces más profundas, más ancestras, aquellas que nos dicen lo que somos y de dónde venimos. Y por eso siempre que podemos hacemos un guiño a la arqueología. Y hoy creo que tenemos a una persona ideal que nos va a deleitar con su charla y a que queremos agradecer su visita. Se trata de Pedro Sánchez Bandera. Bienvenido, Pedro. Bien, muchas gracias. Pedro es directivo de la asociación de la empresa Arqueosur de investigaciones arqueológicas, que tiene una historia bastante larga, ¿no, Pedro? ¿Cuántos años tiene de historia? Pues Arqueosur se fundó, si no recuerdo mal, bueno, veníamos de trayectorias individuales mucho más largas, pero en el 97 fundamos Arqueosur como Arqueosur Málaga, como una sociedad civil. Luego, andando el tiempo, en 2008, si no recuerdo mal, la reconvertimos en una sociedad limitada como Arqueosur Estudio de Arqueología, que es con la que estamos operando ahora mismo, ¿no?, a día de hoy. Entiendo que sois apasionados de la historia de la arqueología y profesionales. Sí. ¿Y con qué objetivo se funda Arqueosur? Bueno, se funda en Arqueosur, confluyen personas con una vocación muy viva, muy viva. La vocación en la arqueología, bueno, antes lo hablamos en el preámbulo de esto, es un misterio, ¿no? Cada persona, pues la arqueología le llega por razones muy personales, habrá tantas razones como arqueólogos quizás, ¿no? En nuestro caso era una inquietud, con independencia de la cuestión personal de cada uno, sí compartíamos esa pasión, esa curiosidad, ese no dormir, porque hay algo en la cabeza, ¿qué es esto? ¿Cómo se interpreta esto? ¿Qué es lo que he visto? ¿A dónde me lleva esto? Eso había momentos, a mí personalmente, que yo me he dormido muchas noches pues dándole vueltas a esa vocación, y en ese punto confluimos diversas personas, ¿no? Hoy día Arqueosur pues la componemos un núcleo más o menos fijo, Alberto Compián, que es mi socio, Sonia López, que además de mi compañera de vida, pues es la que le ha tocado prácticamente todas las áreas de especialización, ¿no? Y alrededor de ese núcleo pues tenemos un plantel de ahora mismo pues de 8 o 10 arqueólogos, pues cada uno con su tema, ¿no? Explícanos, queremos escuchar de manos de un profesional, de un buen profesional como eres tú, una explicación coherente. ¿Es la arqueología una ciencia? La arqueología es una ciencia social. ¿Por qué? La arqueología es una ciencia social porque no vale interpretar el pasado de cualquier manera, no vale la ciencia infusa, no vale esto es romano o esto es tal o es cual porque a mí me parece que así es, ¿no? Tú tienes que acreditar, tú tienes que poner encima de la mesa datos objetivos que acrediten lo que tú dices. Entonces, desde ese punto de vista es una ciencia. Hay una hipótesis de partida, es decir, ¿qué quiero conocer yo de esto? Tú planteas una metodología, yo quiero darle respuesta a esto de esta manera, de esta y de esta, y la confluencia de estos dos factores da un fruto. Ese fruto son los resultados, y esos resultados luego tú los interpretas. No es una ciencia exacta, no son las matemáticas, en arqueología 2 y 2 no son 4, por eso te digo que es una ciencia social, ¿no? Pero bueno, tiene que tener un fundamento, tiene que tener una base a partir de la cual tú elucubras si quieres. Tú a partir de yo creo que esto es romano porque tengo esta cerámica, porque tengo esta moneda, porque tengo este tal, este cual, pues tú elucubras. Y entonces pues yo creo que esto es de cuando Augusto, cuando... Pero los datos objetivos tienen que estar ahí, para que si alguien viene que no está de acuerdo con tus elucubraciones y las quitas, le quede una base objetiva, fehaciente, algo que no se pueda desmontar, porque a mí me parece. Digamos que un arqueólogo cuando hace una afirmación tiene que demostrar por qué hace tiene que esa demostrar, afirmación. Porque si no, no es un arqueólogo. No son afirmaciones gratuitas. Si no, no es un arqueólogo, es un erudito de esto de como el siglo XIX y anteriores, ¿no? O es un científico de esto de ciencia infusa, ¿no? Esto que le llega la inspiración. La arqueología tiene que poner encima de la mesa datos objetivos y contrastables, es decir, este dato es objetivo no porque lo diga yo, sino porque tú puedes rastrear el proceso
de recuperación de este dato a partir de la fotografía que yo he hecho, a partir del plano que he levantado. Ahí está el perfil con toda la estratigrafía que yo digo que... Entonces los datos tienen que ser objetivos y contrastables, que todo el mundo pueda verificarlos, ¿no? Y para eso la experiencia hace mucho. Muchísimo. ¿Cuántos años de experiencia, Pedro? Yo me licencié terminé la carrera en el 91. En el 91. Es decir, vamos ya por casi 30 años de... 30 años excavando. Media vida de profesión, sí. Y te habrá encontrado maravillas. De todo. ¿Tiene algún recuerdo de aquí de nuestra comarca, del Guadalhorce? Muchísimo, bueno, muchísimo. El Guadalhorce es una comarca donde no hemos desarrollado nuestra actividad preferentemente en Málaga, en núcleos urbanos como Málaga, Marbella, pero sí recuerdo de Valle del Guadalhorce con muchísimo cariño la carta arqueológica del Valle de Azdalají. ¿Por qué año confeccionaste esa carta? Pues aquello, si no recuerdo más, fue en el 93, 94, de los primeros trabajos que hicimos, ¿no? Y lo recuerdo con muchísimo cariño porque era el primer trabajo que hacíamos, o de los primeros trabajos que hacíamos. Era, en mi caso, la primera dirección, el primer rol como director de una actividad arqueológica que yo ejercía. La recuerdo con muchísimo cariño porque cuando tú te caes de la universidad, es como el gorrión que se cae del nido, ¿no? Si no tiene las alas bien hechas, claro, se lo come el gato, ¿no? Y entonces tú te caes de la universidad y aterrizas en un escenario que tú dices, coño, esto es un mundo, ¿no? Cuando Valle de Azdalají son 21 kilómetros cuadrados, más o menos, pero cuando tú te pones ahí en medio, a ti te parece que son 250.000 kilómetros cuadrados, a ti te parece que hay un mundo. Entonces, bueno, y yo, ¿cómo araño de este paisaje, de esta geografía? ¿Cómo araño datos? ¿Cómo pongo encima de la mesa datos objetivos que a mí me sirvan para recomponer la trayectoria humana de este territorio, ¿no? Y entonces echas a andar, estás prospectando, echas a andar, que es lo que tú has visto en los libros. La prospección se hace así, tú aplicas la metodología que has visto en los manuales, que te han enseñado los profesores Y para sorpresa mía, o al menos mía, pues aquel territorio tan incógnito, tan recóndito, empieza a abrirse pues como un libro, ¿no? Y te va enseñando cosas que tú dices, coño, pero si esto es una cista, coño, y esto es un fondo de cabaña, y esto es una cerámica de tal, y esto es un sile de cual, y esto es un... Y entonces empiezas a identificar cosas y tú mismo te vas viniendo arriba, ¿no? Te motiva. Te motiva. Yo me acuerdo aquellas noches, nosotros prospectábamos, pues hasta nos levantábamos temprano, a lo mejor a las 7 de la mañana ya nos cogían campo, hasta las 2 de la tarde, a las 2 hacíamos una paradilla, luego por la tarde prospectábamos algunas horas, y luego llegamos y había noches que te duchabas, o había noches que no te duchabas, había noches que tú te ponías, desplegabas encima de la mesa todos aquellos materiales y cuando venía, coño, son las 2 de la mañana, me caché la vaca, no hemos cenado, que no me he duchado, que me tengo que levantar dentro de un rato. Y yo recuerdo aquello con una pasión y la recuerdo con una... Lo disfrutaba. ¿Qué sorpresas te ha dado el Valle de Azdalají? Pues a nivel arqueológico dice. Que los vecinos del Valle digan, esto lo conozco yo. Bueno, el Valle es una mina, el Valle es un territorio... nosotros en nuestro trabajo, entre hallazgos aislados, es decir, elementos dispersos que tú no puedas, y yacimientos arqueológicos, no me hagas caso porque son datos que hace mucho tiempo ya, pero creo que hablamos de 70 y tantos sitios. 70 y tantos yacimientos. Yacimientos, hallazgos aislados, claro, al ser una zona de paso... En un término tan reducido. Tan reducido, es decir, la densidad de yacimientos en el Valle de Azdalají es altísima, pero no solamente esto, sino que hay yacimientos tan arquetípicos, es decir, yo recuerdo la necrópolis de cistas del bronce, las cistas eran tan de libro que parecían que las habían sacado de una lámina de ciré. Había yacimientos con una dispersión de materiales que tú dices, bueno, si este yacimiento arranca en el Neolítico y hay una ocupación continuada hasta el siglo XV, cosas por el estilo, hablo del nacimiento, por ejemplo. El nacimiento increíble. Recuerdo pues el santuario romano, no recuerdo ahora mismo, en la margen del arroyo de las piedras. Y recuerdo como algo muy especial, porque además son de estas cosas que pones en un mapa y el mapa se te abre y te revela cosas, cómo se distribuía la ocupación íbera en ese territorio, ¿no? Cuando nosotros encontrábamos cacharrillos, restos de cerámica, utensilios, artefactos de época íbera, pues había dos tipos dos categorías o dos grupos de artefactos. Algunos vamos a llamarlo de lujo,
cerámicas pintadas, importaciones griegas, en unos puntos muy concretos. Y luego en otro pues eran artefactos pues más de recipientes pues de tipo orza, tipo de recipientes de almacenaje. De uso más habitual, digamos, ¿no? Cuando tú en un mapa, esa categoría, esas dos categorías la pones en puntos en un mapa, tú te das cuenta que hay 4 puntos a las entradas y a la salida del Valle de Alagí, es un paso natural, ¿no? Exacto. Pues la entrada y la salida descubre que los artefactos de más categorías, estas cerámicas pintadas además, se asocian además a estructuras fortificadas muchas veces, a restos de murallas o lo que parecen murallas, y te das cuenta que son puntos de control de las entradas y las salidas. De manera que ese cuadrado que formaban esos 4 encerraban en el centro una dispersión de otros pobladitos donde esas cerámicas de lujo no aparecen, pero sí aparecen pues, los recipientes de almacenaje, la cerámica común. ¿Cómo lo interpreta? La cosa está clara, ¿no? Esto es el Valle de Alagí como municipio tiene una entidad territorial que posiblemente se remonte, con los matices que queramos añadir, a época íbera, donde hay puntos de control de paso, de entrada y salida, quién entra, quién sale, cómo entra y cómo sale, paga un peaje, no paga un peaje, y en el centro pues hay unidades de explotación del territorio, pues seguramente de tipo agrícola, ¿no? Entonces aquello para un arqueólogo novel como era yo, en un mapa, un descubrimiento que tú lo has puesto en el mapa, pues aquello era para acostarte y no pegar. Era la primera vez que aparecía. El Valle de Alagí entonces tuvo una importancia que todavía hoy es desconocida, como paso natural. Bueno, como paso natural es evidente, ¿no? El Valle de Alagí, toda la vía del Guadalhorce, es la gran arteria que comunica pues todo el valle del Guadalquivir con el Mediterráneo. Ahí se dan circunstancias en época romana tardía. Hay un momento en el que la navegación por el estrecho es insegura por temas de piratería. Esto coincide con que un puerto como Cádiz seguramente pues empieza a tener problemas para convertirse en el punto de salida de los géneros del valle del Guadalquivir, ese cereal, el vino, el aceite. Entonces se busca un puerto alternativo que parece que es Málaga. Pero esos productos hay que traerlo por tierra hasta Málaga. ¿Por dónde los traen? El valle del Guadalhorce. Eso supone un comercio intenso, bastante intenso. Si toda esa producción agrícola que me estás diciendo desde el Valle del Guadalquivir pasaba por ahí, allí había una vida que hoy no nos podemos alcanzar a imaginar. Efectivamente. Y el punto de destino, que parece que es Málaga, Málaga se convierte en un puerto. Es decir, estamos hablando de que sitios simbólicos representativos del Alto Imperio, como podía ser el Teatro Romano y demás, pues ya pierden su gracia y se convierten en factorías de salazones de pescado. ¿Por qué? Porque hay un tránsito mercantil tan intenso que la gente aprovecha. Oye, ya que viene el barco, vamos a embarcar los géneros que nosotros... Málaga se convierte en una gran factoría de salazones de pescado. Qué bueno. Pero aparte has hecho otras excavaciones en nuestra comarca, ¿no? En Cártama hemos trabajado. Sí, ¿en Cártama en qué parte? En Cártama, pues la primera excavación que se hizo en la Plaza de la Constitución la hicimos con un contrato de diputación, con la dirección de Paco Melero, que en aquel entonces estaba encuadrado era un Arqueosur más también, ¿no? Hemos excavado el castillo. El castillo de Cártama. El castillo de Cártama, en el marco de un proyecto de restauración reciente que hizo Pedro Gurriarán y Salvador García. Hicimos algunas catas en el interior del castillo. ¿Desveló algunos secretos del castillo? El castillo está por descubrir aún. El castillo está por descubrir. Nosotros, claro, las catas que hicimos, nuestra intervención arqueológica no formaba parte de un proyecto de investigación del castillo, sino de apoyo a los trabajos de restauración de las murallas, ¿no? Eso significa que los resultados pues estaban muy en consonancia pues con este objetivo. Pero el castillo, efectivamente, tiene mucho que rascar. Nosotros excavamos además la zona, recuerdo una de las catas, esta excavación la hizo una compañera, Conchi Marfil, que todavía trabaja con nosotros. En la cima del punto más alto, donde la secuencia también era menor, e incluso con muy poquita secuencia de tierra, la superposición de niveles de ocupación era alta, es decir, es un sitio fantástico. Arriba, en el patio de armas, te refieres, seguramente. El punto más alto seguramente pues sería un reducto del reducto, es decir, la parte de arriba es una alcazaba que dominaba lo que era la población. Pues dentro de la alcazaba había también zonas reservadas. No hemos visto, o no recuerdo haber visto, cómo se compartimentaba internamente esa alcazaba,
pero el punto más alto seguramente corresponde a algún reducto administrativo, al corazón del corazón de... Tiene de secretos por desvelar aún, mucho, el castillo, ¿eh? Mucho. Es una enciclopedia que tenemos ahí todavía viva. ¿Y otros sitios que te han desvelado, que te han motivado especialmente? En el Valle del Guadalhorce, dice. El Valle del Guadalhorce o en general, En donde tú hayas disfrutado más. En general yo disfruto... Cuando te gusta la arqueología, buena parte de lo que te motiva es el reto. Entonces el reto muchas veces está por encima de la importancia que tenga el hallazgo. Es decir, si esta habitación se derrumba y cae el techo y del hacho viene una cola de tierra y yo lo excavo dentro de una semana, yo disfruto lo mismo desvelando ese yacimiento, a pesar de que lo que me voy a encontrar tiene un mes, que excavando temas que tengan miles de años, ¿no? Pero sí hemos participado en yacimientos que hemos descubierto cosas que incluso emocionan, ¿no? Recuerdo en Málaga, por ejemplo, en el contexto del cambio de la ciudad musulmana a la ciudad cristiana, Málaga venía de soportar un asedio feroz por parte del ejército castellano, donde se había bombardeado desde los reales y desde los campamentos, pues toda la cerca, toda la parte de... Yo recuerdo una casa que excavamos en calle Álamo. La casa no tenía niveles de derrumbe, seguramente porque lo habían expoliado luego los cristianos para sus propias casas, o bien porque hacía falta material de construcción para taponar brechas o para reparar y la habían desmantelado. Bueno, pues en el patio de esa casa musulmana del siglo XV, de 1487, recuerdo la tumba de unos niños, ¿no? ¿Sí? En la casa. Hablamos de un momento en el que ya no puedes salir a enterrar al cementerio de la ciudad, pero la gente se sigue muriendo. Claro. Los niños se mueren porque, bueno, falta alimento, porque un proyectil impacta, porque... Época que la mortandad infantil era grande. Imagínate cualquier escenario de los que vemos en la tele ahora de Siria, trasládalo al siglo XV a una ciudad como Málaga. Los niños, pues, los angelitos caían. Claro. Y yo recuerdo que aquella tumba me impactó, ¿no? Me impactó porque era una tumbita chica con un niño pequeñito. Y cuando la excavamos del todo resulta que a los pies del niño pequeñito había otro niño más pequeñito, ¿no? Oh. Lo habían enterrado juntos. Entonces son cosas que te ponen los pelos de punta, ¿no? Luego, pues hemos visto desde la soberbia del potentado, ¿no? En el sótano del Thyssen, que es el Museo Thyssen, hemos tenido la suerte de dar con una pescadería, un complejo de salazones de pescado, cuyo dueño además vendía los géneros a la calle. No solamente era para exportar, sino que tenía una pescadería abierta al público en ese sitio, ¿no? Un mercader a gran escala. Un mercader a gran escala. Este hombre se ve que quería representar más de lo que podía, ¿no? ¿Por qué te digo esto? Porque la casa, ahí hemos dado con las zonas de producción, lo que era la factoría de salazones, con la tiendecita, la taberna y la pescadería, pero también con la parte residencial del complejo. Hemos descubierto un patio. Todo eso se ve en la excavación. Sí, no del todo, porque aquello era un mundo, bueno. Pero sí tenemos pequeñas porciones de todos estos ámbitos, ¿no? De cómo se articulan estos ámbitos. Y en la parte residencial, en lo que era la casa de este señor, pues había una fuente monumental decorada con peces, seguramente los mismos peces que llenaban las piletas que estaban en la base de su fortuna, ¿no? Pero es muy curioso cómo la casa estaba hecha con materiales muy rudimentarios, pues piedra, restos de ladrillo, tal, luego lo enfoscaban todo y lo pintaban para darle... Y aparentaba otra cosa. Pero la fuente no. La fuente era una mole monumental decorada con mármol, con pinturas pompeyanas, Sí. Y lo que era el frontis de la casa, la parte delantera, la fachada, hecha con sillares. Una obra de sillares. Los cuartos se los había gastado donde la propaganda podía... En la imagen. La imagen podía... Qué bueno. Entonces te metes ya un poco en lo que es ¿De qué época era la mentalidad? Pues mira, esto del Thyssen se funda en el siglo, a finales del siglo I. Siglo I. En el tercero, coincidiendo con la época de Severo, vemos como la factoría deja de producir, seguramente por los acontecimientos de la guerra civil que trajo a Severo o vete a saber, ¿no? Que es aventurado también de una explicación. Pero lo que es la casa sigue funcionando, incluyendo la fuente, ¿no? Incluyendo la fuente. Eso en el tercero. Y luego, a mediados del cuarto, todo esto se arrasa,
seguramente porque la ciudad coincide con esta traída de productos del Valle del Guadalquivir, coincide que Málaga se convierte en un puerto pujante. Y entonces todo esto se arrasa y se refunda de nuevo, con más piletas de salazones, con la fuente sigue funcionando, ¿no? Y se abandona todo definitivamente pues a mediados del siglo V. Sobre el quinto, o sea, unos 4 siglos funcionando esa casa. Con sus reparaciones, sus remodelaciones, sus reformas, pero 4 siglos de actividad humana. Pero además también tuviste ahí algo que ver en una de las piezas estrellas del Museo de Málaga, que es la tumba del guerrero, ¿no? Sí, la tumba del guerrero, sí. ¿Cómo participó Arqueosur? Bueno, Arqueosur se comió todo aquello. ¿Sí? Hiciste la excavación entera. Sí, Arqueosur empezamos, aquello fue un solar en Málaga, como tantos solares en Málaga, incluso un solar feo, porque en Málaga hay solares bonitos por la zona, por la configuración del propio solar, por los antecedentes, y hay solares que tú dices, bueno, un solar ahí casi arriba del ejido. Pero aquel solar guardaba muchísimas cosas, ¿no? La tumba del guerrero eclipsó muchas de las cosas que salieron, pero ahí excavamos un barrio almohade entero. ¿Un barrio almohade? Entero. Estamos hablando del 1200. 1200 y pico, con perduraciones a algo después, pero con sus calles, su urbanismo, su parcelario, la planta de las casas, sus tahonas para el pan, enterito. O sea, ese hallazgo por sí mismo... una información muy valiosa. Tremenda. Que eso se ha publicado aquí, ¿no? En este libro. Aquí hay algunas reseñas, pero claro, este va dedicado sobre todo a la tumba del guerrero, que fue un poco la gran sorpresa. La pieza estrella. La pieza estrella. ¿Por qué? Porque, bueno, fue un hallazgo completamente inesperado. Es un hallazgo de esto que te encuentras, no te voy a decir fuera de contexto, pero sí un poco aislado de todo lo que tú puedas anticipar, ¿no? Tú no dices, oye, en este solar vamos a encontrar seguramente una tumba porque aquí al lado fíjate y aquí fíjate. No, aquello apareció. Tanto es así que cuando empezamos mi participación aquí fue muy colateral. Estos fueron mis compañeros David García, Sonia López. Yo aquello lo viví un poco desde la barrera, ¿no? Cuando apareció la tumba, pues oye, es una estructura de sillares, cuadraditas chiquitas, oye, pues nos parece como Aquilia Plecusa la tumba, nos parecía algo de época romana, alguna cosita de este. Cuando encontramos el contenido material, cuando ya empezamos a irnos ya el almanaque empezaba, la hoja de los romanos se quedaban atrás y tú ya empezamos a poner... ¿Te refieres cuando empiezas a leer la tierra, los extractos? Cuando ya empezamos a ver objetos que ya, coño, esto es de época protohistórica y esto nos lleva a tal época y esto... Entonces ya empiezas a ponerte nervioso, ¿no? Ya empiezas a aterrizar en lo que tienes entre manos, ¿no? El hallazgo, lógicamente, pues enseguida es como si hubiera salido solo de la tierra, enseguida pues se convirtió en un foco de atención tremenda. Yo recuerdo las instituciones como estaban allí omnipresentes, recuerdo el nerviosismo de los promotores, porque figúrate que te aparezca esto en tu solar. Yo recuerdo los compañeros cómo acudían, recuerdo el estado de estrés de los míos, ¿no? En aquel entonces vivíamos... Emoción, inquietud, incertidumbre. Miedo muchas veces. Sí, también, ¿no? Miedo. En aquel entonces vivíamos debajo en el mismo techo, pues, muchos arqueólogos, ¿no? David García, el director de la actividad, mi compañera Sonia López y yo, otros arqueólogos. Y Sonia y David, que estaban metidos de lleno en este asunto, pues por las tardes llegaban, se duchaban, comíamos. Oye, y te ha aparecido un casco corintio. ¿Cómo ha aparecido un casco corintio? Un casco corintio, eso no puede, un casco corintio ahí. Coño, mira la foto, coño, ¿verdad? Un casco corintio. Y recuerdo el miedo porque, coño, el casco no nos ha dado tiempo a sacarlo. Está en el solar no es del todo seguro. La tumba da mucho el cante. Y yo recuerdo cómo una noche se planteaban incluso acampar en el solar y montar guardia. No es para menos, es que no es para menos, es que yo olvidé eso, vamos. Allí se planteó de todo, desde que yo le decía, bueno, estáis chalados, por ahí si se lleva el casco, y yo, si se lleva el casco, pero vais a reventar, lleváis un mes trabajando 12 horas, que os vais a morir. Pero eso dice mucho de la implicación en el trabajo de tu gente, ¿eh? Sí. Es muy bueno. La vocación es clave, si no tienes vocación... Y se trasladó la tumba íntegra. Y cuéntanos, háblanos algo de ese guerrero. ¿Que era un personaje noble o era alguien
Bueno, al hilo de esta monografía, hemos conseguido, en torno a esta monografía, hemos conseguido aglutinar un plantel de investigadores de primer orden, ¿no? Entonces, cada uno, las aportaciones de cada uno, Fernando Quesada es quizá uno de los máximos especialistas en armamento antiguo del mundo, ¿no? Las aportaciones de gente de primer nivel, más los datos arqueográficos y arqueológicos nuestros, van componiendo, es como un puzzle, ¿no? Claro. Oye, yo tengo 10 piezas, yo tengo 5, yo tengo, venga, vamos a ver si encajan. Cuando van encajando esas piezas, pues parece que nos desvela un personaje fascinante, ¿no? Parece que fue un mercenario, un aventurero. ¿Un mercenario, crees que fue? Sí, un personaje originario seguramente del sur de Italia, de las colonias griegas del sur de Italia. Un tipo seguramente con conexiones con Egipto a partir de este mercenariazgo. Entre las piezas de la tumba había un amuleto, un sello, un escarabeo con la imagen de la diosa guerrera, Sekhmet. Como símbolo de protección, seguramente. Es posible, no sé muy bien la diosa guerrera protege a un guerrero. Posiblemente, de identificación, de protección, es posible. Sabemos por los estudios de antropología física que era un gigante para su época, ¿sí? Era un tipo fuerte. Creo que el estudio de antropología incluso ha desvelado posibles heridas, posibles golpes de combate. Era un tío que entierran con rango de héroe. ¿Ah, sí? En un contexto como Málaga, la Málaga fenicia. El fenicio no se caracteriza por tener un ejército potente. Es posible que los principales de la ciudad, por una circunstancia que no conocemos, recurrieran a los servicios de este personaje. O vete tú a saber si este señor murió, no lo sé. ¿Sería general o tendría un alto rango entonces? Sí, era un tío destacado, ¿no? Quiere decir que cuando lo enterraron, los malagueños de entonces ya lo consideraban un gran personaje. Un héroe, efectivamente. Vista la forma en que lo enterraron. Efectivamente, es un enterramiento heroico. Según tu investigación. Sí, sí. Qué interesante, sí. Qué bueno. ¿Considera que los malagueños, digamos, la población en general, es consciente de la importancia de una excavación arqueológica? Porque a veces pasamos, curioseamos, pero claro, como no sabemos lo que hay allí, solo vosotros lo sabéis, pues como que nos parece algo superficial. Cada vez más. Venimos de -10. Ahora mismo podemos estar en 2. Nos quedan todavía 8 puntos para llegar a un óptimo, pues si ponemos una escala sobre 10, ¿no? Pero queda un trecho que recorrer. Queda un trecho por recorrer. Otras inquietudes, como los ecologistas, han conseguido en muy poco tiempo crear una conciencia social en torno a una causa determinada, como puede ser la protección del medio ambiente, que está genial. Pero la arqueología no, todavía no. Cada vez más, pero todavía no. ¿Qué falla? Educación y divulgación. ¿Eso estará motivado por el poco conocimiento, por el nivel cultural, o porque la gente no sabe cómo le puede beneficiar a ellos? Yo creo que es una mezcla de todo un poco, ¿no? Por un lado, los arqueólogos somos gente que aparecemos en un solar y estamos trabajando un tiempo, 1 mes, 2 meses, el tiempo que sea, y luego nos vamos. Y lo que hacemos allí, lo que no hacemos allí, lo que sacamos, lo que no sacamos, no siempre trasciende en la medida en la que tendría que trascender. Cuando tú eres un profano, tú ves que hay unos señores que están allí, además con, como dicen, unas brochitas. Y tú lo que ves es que tú estás esperando que allí se haya una promoción inmobiliaria para pegarte un año trabajando de albañil, o de peón de albañil, o de fontanero, de electricista. Entonces tú lo que estás viendo es que hay gente que te está robando tiempo, que te está frenando, ¿no? Sí. Eso cala, eso crea además una especie de leyenda negra en torno a la arqueología que ha prosperado mucho más que los intentos por dignificarla y porque trascienda, ¿no? Entonces nos queda un camino por andar y ahí la divulgación es clave. En la medida en la que no se trata ya de sacar de los cajones la información que sacamos de campo y llevarla al público, ¿no? Se trata de que el público perciba esa información como algo útil en su vida. Yo he tardado 2 meses en incorporarme como albañil a esta promoción, pero en cambio en mi barrio le va estupendamente porque aquí hay un resto arqueológico y han abierto 3 cafeterías en torno al resto arqueológico y mi primo es el portero de no sé qué y el guía de no sé. Yo soy un profano, Pedro. Yo soy un profano que llega a una excavación arqueológica, vamos a aprovechar que tenemos aquí nuestra ventanita al mundo, nuestro Valle del Guadalhorce, y veo una excavación arqueológica y yo digo,
Vale, muy bien. ¿Y a mí esto en qué me beneficia? ¿Qué le dirías tú a ese profano? Pues poca cosa, porque al profano, a la persona que no conoce, hay que convencerlo por la vía de los hechos consumados. Si tú te asomas a mi excavación y tienes interés y preguntas, yo te explico, mira, pues aquí tenemos un horizonte de ocupación del siglo III que implica una interfaz vertical sobre tal y cual, y un nivel de ocupación, un nivel de circulación con artefactos, ta. Cuando termina, el tío dice lo que yo pensaba. Este es un engañabobo, a otro con ese cuento, ¿no? Entonces cuando tú en vez de que está bien, y eso, la didáctica, yo sería muy partidario de que las excavaciones tuvieran por obligación un día de puertas abiertas, donde fueran colegios, donde fuera. Es buena idea esa, ¿eh? Yo sería muy partidario para, entre otras cosas, para quitar ese velo también muchas veces de cosas encriptadas que hacemos los arqueólogos. Parecen misterios. Pero yo creo que sería mucho más efectivo que ese hallazgo arqueológico pusiera a ese barrio, aunque fuera en una exposición temporal, aunque fuera durante un tiempo, en el mapa de la cultura de una ciudad como Málaga, o de un territorio determinado, ¿no? Es decir, mira, el barrio del Guerrero, la tumba del Guerrero que aparece en el barrio de El Ejido, ha dado importancia a este barrio. El Ejido se conoce hace 20 años, lo conocían en el mundo 200.000 personas, gracias a esto lo conocen ahora 10 veces más, ¿no? Entonces, es bueno, no solamente, el resto arqueológico no solamente tiene que implicar a la gente por la vía de lo material, no solamente también porque, Lechuga, somos herederos de una historia. Nosotros no hemos aterrizado aquí, no somos paracaidistas de un ovni que hemos aterrizado en un territorio y no tenemos nada que ver. Yo me llamo Pedro Sánchez porque mi padre era Pedro Sánchez, porque mi abuelo era Salvador Sánchez, porque... Y si te pones a remontar, descubres que estas cosas tienen que ver con lo que tú eres, ¿no? Exacto. La arqueología tiene que crear identidad. Y además de crear identidad, tiene que crear riqueza también. Pero aparte me consta que estáis muy implicados, Arqueosur está muy implicado con eso que me estás hablando, con la difusión, y has creado vuestra revista para difundir los trabajos, ¿no? Sí, porque parte del problema, si te digo que lo que falta divulgación, es en buena medida porque también faltan herramientas de divulgación. Yo recuerdo cómo te pasaba los años cuando tenías un hallazgo candente entre las manos. Decía, a ver dónde publico esto, a ver qué congreso, y resulta que es verdad, pues mira, hay un congreso en San Sebastián que tal y cual, y pues lo voy a llevar al congreso de San Sebastián. No, pero tienes que enfocarlo de esta manera, porque es un congreso temático que tal y cual. Te limitabas. Y entonces ya de lo que tienes en las manos ya se te cae un pedazo. Bueno, ahora es que no tengo tiempo. Bueno, pues es que no voy a tener tiempo, no voy a llegar. Entonces, ¿qué hicimos? Y bueno, nos faltan herramientas de divulgación, vamos a crear nuestra propia herramienta de divulgación. Entonces creamos esta revista Web0, que es una publicación digital que se puede descargar todo el mundo a partir de nuestra web. Estas son las portadas del número, este es el número 1 y este es el número 2. Y este es el número 2 que han salido ya. ¿Y para qué sirve esto? Pues para que nosotros publiquemos, cuando tengamos ocasión, publiquemos sin ningún tipo de cortapisa, con total libertad, nosotros y cualquier compañero que tenga algo entre manos y no encuentre dónde... Entonces es una revista científica dedicada a divulgar las excavaciones arqueológicas. Efectivamente. ¿Y cómo se encuentra? ¿Cómo accede? Porque hoy tenemos muchos seguidores con una cultura exquisita que ya están diciendo, yo quiero leer esa revista. ¿Cómo pues se mira, accede? Esto es www.arqueosur.es. Ahí se abre nuestra página web y hay una pestañita que pone Web0. En Web0, si la pinchas, se despliega pues una pequeña declaración de intenciones de en qué consiste la revista y cuál ha sido nuestra idea, nuestra intención. Y en la columna de la derecha pues hay una serie de PDF que tú lo pinchas, lo descargas. Y puedes descargarlo en PDF, la revista completa. Completa. Estupendo. Ahora vamos a darle otro punto de vista. Hemos hablado del pasado, vámonos al futuro. Venga. ¿Qué le falta a la arqueología? ¿Qué le falta a nuestra cultura para que sepamos valorar lo que tenemos? Falta lo que he dicho antes, y lo que he dicho antes pende mucho también de la voluntad política muchas veces. ¿Tú crees que hay interés, hay ganas? Yo creo de que la cultura llegue a todo el mundo. Yo creo que la arqueología en buena medida, y te voy a ser muy honesto, es un elemento que queda muy bonito en el escaparate de la modernidad. Cualquier sistema político avanzado que se precie, en el escaparate pues aparece una serie de valores pues como la ecología, como y la arqueología tiene que tener su sitio.
¿Por qué? Porque bueno, venimos de una tradición a partir de declaraciones de todas las cartas del patrimonio, todas las declaraciones europeas en torno al patrimonio, que cómo no vamos a recoger nosotros esto si somos occidentales avanzados del siglo XXI. La arqueología tiene que tener su sitio en el escaparate, pero muchas veces detrás de ese escaparate la trastienda está vacía. ¿Tú crees? Yo creo. Hombre, hoy cualquier población que se precie, que se valore a sí misma, si no se ha preocupado por dar a conocer su historia, pues parece como que es una población simple y pobre. Pero a pesar de eso, ¿te parece que es poco? Yo creo que es poco, y no se trata de recuperarlo todo, y no se trata de que... Se trata de muchas veces, y mientras más arriba escalas en el escalafón administrativo, político-administrativo, más responsabilidad, porque más amplia es la perspectiva, falta una estrategia global, si queremos a nivel andaluz. Es decir, a nivel andaluz, ¿qué es lo que queremos? No se trata de que Cártama tenga su museíto, mi pueblo Carratraca tenga su museíto, Málaga tenga su gran museo, que también, o no lo sé. Se trata de que desde arriba se orqueste una estrategia de cómo vamos a poner en valor este inmenso patrimonio arqueológico que tenemos, porque Andalucía es un inmenso patrimonio arqueológico, tan inmenso que eso plantea un problema de gestión. Bueno, pues vamos a discriminar. ¿Qué queremos poner en valor? ¿Cuál va a ser la... ¿Qué va a ofrecer Andalucía al mundo? ¿Qué vamos a poner en este escaparate que represente lo que es Andalucía desde el punto de vista de su recorrido histórico hasta el 15.000 o el 20.000 o el 60.000 antes de nuestra era, ¿no? Eso falta. Entonces son muchas veces esfuerzos particulares, son muchas veces apuestas muchas veces inútiles porque son apuestas que no van a ningún lado con toda la buena intención del mundo, pero faltan estrategias generales y una apuesta decidida desde el ámbito de la política, creo yo. A día de hoy la historia de la humanidad no se concibe sin Andalucía. Andalucía ha hecho un puente, tanto de África como en el Mediterráneo, que para la evolución de la humanidad ha sido imprescindible. Tú quitas Andalucía, quitas la península ibérica de la historia de Occidente ¿Y qué? Y se quedan los demás tuertos. ¿Y cómo te comes tú la historia de Europa si tú coges los Pirineos y sacas la península ibérica y en particular Andalucía por su proximidad? Pero no somos conscientes de ello. No somos conscientes de la importancia, incluso en los textos bíblicos, que ya se reflejaban. Ya se hablaba de las naves de Tarsis, ¿no? Exacto. ¿Cuántas personas conocen lo que son las naves de Tarsis y a dónde iban las naves de Tarsis? Muy pocas. Muy poca, y eso dice mucho de de nuestra trascendencia como civilización, porque yo sí creo que por encima de los avatares históricos una civilización es la suma de las pequeñas civilizaciones que la integran, ¿no? Hay demasiadas desconexiones entre nuestro mundo, entre nuestra percepción de nuestro territorio y de lo que somos, demasiadas desconexiones con ese pasado, ¿no? Mira, nosotros cuando... Se me ha trancado Cuando yo terminé la carrera, una de las primeras excavaciones arqueológicas que hice, con Juan Fernández Ruiz, profesor del área de prehistoria, fue en Coín, en un sitio que se llama la Cañada de Alganes. En la Cañada de Alganes excavamos un dolmen de la edad finales de la edad del cobre, la transición cobre-bronce. El dolmen estaba bien, no estaba expoliado, los restos estaban ahí, el ajuar estaba ahí. Pero a mí me fascinó cómo hablando con gente de allí, del entorno aquel, gente de campo, y como te decían, uy, el cerro de la Cañada de Alganes, pues ahí hay un gigante, ahí hay un gigante que sale no sé qué noche y echa unas piedras a rodar cerro abajo, ¿no? Sí. Y tú dices, este tío que es un profano, que seguramente no tiene idea de lo que es la edad del cobre, la edad del bronce, que no tiene idea de lo que es un dolmen, ¿cómo es capaz, cómo hay ahí un duendecillo, un numen, que deja en el ambiente esa historia de gigantes, de piedras rodando? Que un gigante del dolmen, si lo miras desde el ojo de un profano, puede ser la tumba de un gigante. Y las piedras que integran los ortostatos que conforman el dolmen son piedras que no están puestas allí por casualidad, son con una intención. ¿Cómo esa persona percibe eso y lo convierte en una leyenda, lo convierte en una historieta bonita además, ¿no? Eso está ahí, eso hay que ponerlo en valor también. Eso también es patrimonio. Eso es patrimonio, sin duda, inmaterial y lo que quiera, pero patrimonio. Pues si este señor, si nosotros somos capaces de convertir en leyendas esas historias, ¿por qué no somos capaces de coger la gran historia de nuestro territorio y ponerla en valor, ¿no? Exacto. ¿Por qué no somos capaces? Sin duda, hoy la sociedad está más informada, tiene más cultura y a veces demanda saber más.
Pero es lo que estamos diciendo, falta información, falta difusión. Cuando salimos a hacer una ruta senderista, salimos por el campo, ¿cómo distinguimos lo que es un yacimiento, lo que es un resto arqueológico y cómo debemos actuar con él? Bueno, distinguirlo, si no... ¿Vemos una pared de piedra? Sí, hombre, el resto arqueológico, si no es muy evidente y tú no tienes más o menos, pues no tienes por qué identificarlo. Otra cosa es que desde el gestor del territorio quiera que ese resto se reconozca, ¿no? Entonces hay que poner en marcha, implementar un programa. Iba a decir puesta en valor, es un término que a mí no me gusta, ¿no? Porque decir poner en valor es como decirle vamos a dar esto un valor que no tiene, ¿no? Yo me gusta más término como activación o dinamización. Vamos a dinamizar este yacimiento arqueológico. Entonces tiene que poner mecanismos didácticos, divulgativos, que sean capaces de llegar a un público lo más variado y lo más extenso posible. Paneles, hoy día con las nuevas tecnologías hay maravillas, hay dispositivos, nosotros lo hemos utilizado alguna vez, que te ponen en el móvil, te detectan tu móvil con una aplicación ¿sí? y te trasladan al móvil una información sin paneles y sin nada. Entonces tú en el móvil vas interpretando lo que vas viendo. Hay herramientas de sobra. Si el gestor quiere, el yacimiento se hace visible. Si no sabemos muy bien qué hacer con el yacimiento, como mejor está enterrado, que no lo reconozca nadie. ¿Y cómo debemos de actuar? Hombre, con mucho respeto. Con mucho respeto. Si te interesa la arqueología, pues incluso demandando información, darlo a conocer a las autoridades. Dándolo a conocer, efectivamente. Todos somos herramientas de divulgación, desde el profano al arqueólogo. Si tú vas a un sitio y ves un yacimiento que te gusta, háblalo con tus amigos, dilo, coméntalo, públicalo en tu página, en tu del Facebook, ¿no? Pero el respeto es clave. El problema y esto tiene que ver con todas las taras que hemos estado hablando. El yacimiento arqueológico en demasiadas ocasiones es objetivo de expolio, es objetivo de vándalo. Son demasiadas acciones de ataques a yacimientos arqueológicos. Porque cada vez menos, pero es cierto que todavía hay quien ve un yacimiento y no ve un punto de información científica, sino ve algo de lo que se puede beneficiar personalmente. Cada vez menos, pero quedan algunos. Son los piratitas estos. Hay muchos fetichistas, hay gente que están obsesionados con que van a encontrar oro. Sí, sí. Hay dos tipos los que se dedican al expolio arqueológico, hay dos tipos, ¿no? Está el que le ve color económico, el tío que con el detector pilla una moneda porque luego la va a vender a tanto. Y luego está el fetichista, que también los hay, ¿no? El que coge la moneda y la guarda en su habitación. A mí este último me preocupa más. Sí, ¿verdad? Porque cuántas colecciones particulares hay que luego el tipo pues le pasa algo, se muere o lo que sea. Y las piezas quedan sin identificar, por lo tanto quedan sin valor. Porque por una moneda que te van a dar 20 o 30 euros has perdido un montón de información científica. Sí, señor. No solamente la que implica la moneda, sino la información. El contexto. Efectivamente. La destrucción del contexto de esa moneda, que quizás es peor todavía que la moneda. Si tú para encontrar una moneda que es así, abres un cráter así, estás destruyendo todos los estratos. Todos los estratos. Estás destruyendo el libro, los antecedentes en páginas del libro, claro, que explica esa moneda, ¿no? Pues nos has dejado maravillados con esas explicaciones y encantadísimos, y ya sabemos cómo reaccionar. Y por ello, porque yo ya sabía que no me iba a defraudar, estaba seguro de ello, hemos preparado un reconocimiento que dice: Fion Televisión y Radio Pizarra concede a Arqueozur Estudios Arqueológicos el reconocimiento a la excelencia Tú haces el Guadalhorce por la labor que desempeñan en favor de nuestra comarca. Te hago entrega para que Fernando, pues nuestra comarca reconozca vuestra labor. Muchísimas gracias. No estamos muy acostumbrados a lo merecéis, sin duda. Estamos seguros que lo merecéis, porque yo conozco el trabajo que hacéis. Esto es de Arqueozur, es de Alberto, es de Sonia, es de Pablo, es de toda la gente de Conchi. Es de gente que sabe trabajar. Es de todos los que arrimáis el hombro todos los días para que esta vocación se convierta en algo más que una nuestra forma de agradeceros vuestro trabajo. Muchísimas gracias. Y a nuestros seguidores, muchas gracias por habernos seguido, espero que os haya gustado, y ya sabemos un poquito más de arqueología, seguro que nos pica la curiosidad.